La historia de la humanidad está llena de misterios. Las antiguas mitologías ponen constantemente en duda a la historia oficial. Quien prefiere ignorarlas, catalogándolas como simples leyendas. Pero, ¿y si la historia no es tal cual nos la contaron? ¿Y si existió una civilización avanzada, olvidada en las arenas del tiempo? ¿Y si esta civilización supo extenderse por todo el mundo? Hoy hablaremos de uno de los mayores misterios que esconde el Amazonas. Una biblioteca ancestral que custodiaría los secretos de la humanidad. Hablemos de la Cueva de los Tallos. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. El padre Carlos Crespi fue un sacerdote italiano de la Sociedad Salesiana, que además de los estudios religiosos, se había ilustrado en diferentes artes. Se graduó en la Universidad de Padua en Ciencias Naturales, Botánica e Ingeniería Hidráulica. Completó los estudios de conservatorio en piano y se dedicó a la educación, al cine, la antropología y la arqueología. En 1923 llegó como misionero a Ecuador, donde desempeñó un gran labor social, entablando una muy buena relación con los indígenas de la zona, el pueblo de los Shuars, también conocidos como jíbaros, un pueblo misterioso, bravo y conocedor de la técnica de reducción de cabezas, al que les dedicó un documental precursor del cine ecuatoriano, Los Invencibles Shuars del Alto Amazonas, un pueblo realmente increíble que no fue conquistado ni por incas ni europeos. Los Shuars, a modo de gratitud y amistad, comenzaron a regalarle al padre algunas de sus reliquias, encontradas en la Cueva de los Tallos. Planchas de oro, grabadas con escritura desconocida, estatuillas, grabados y reliquias de todo tipo. Poco a poco, el padre Crespi se hizo de una gran colección, logrando abrir su propio museo en alguno de los salones del colegio que fundaría en Cuenca, el Instituto Salesiano Cornelio Merchán. El padre Crespi, al estudiar su colección, comenzó a notar algo curioso. Algunas de las reliquias parecían pertenecer a culturas mesopotámicas, como por ejemplo estas que les estoy mostrando, idénticas a las de la cultura sumeria. O estas otras, que nos recuerdan a Egipto. Pirámides, haciendo culto al sol, donde incluso aparecen elefantes. Y figuras que nos recuerdan a jefes tribales africanos. Incluso cuentan que las planchas estaban hechas de un curioso metal muy fino y resistente que poseía memoria, capaz de ser doblado y al cabo de un tiempo volver a su forma original. Las desconocidas inscripciones en las planchas fueron analizadas por el filólogo Dilip Kumar, quien concluyó que la escritura era similar a la Brahmi del período Asokan en el 260 a.C. en la India. Todo esto llevó al padre Crespi a concluir que debió existir en el pasado una civilización global y que las diferentes culturas habrían elegido aquella cueva como punto de reunión, donde crearon una biblioteca que preservaría su conocimiento ante un eventual cataclismo. Casualmente, el colegio del padre Crespi sufriría un brutal incendio que algunos dicen fue intencional. Por suerte, la mayor parte de su colección se salvaría, siendo trasladada al Colegio María Auxiliadora. Sin embargo, entre robos, otro curioso incendio, luego de la muerte del padre Crespi, gran parte de la colección desaparecería.
Cuentan que el espeleólogo húngaro-argentino János Juan Moritz conoció al padre Crespi. Él venía hace tiempo buscando la entrada al mundo subterráneo, un viaje que lo llevó a recorrer desde Tierra del Fuego en Argentina hasta el lago Titicaca en Bolivia, donde curiosamente fue encontrada la Fuente Magna, un antiguo cuenco con inscripción sumeria, lo que reforzaría la veracidad de esta historia. Un OPART al que seguro le dedicaremos un video pronto. Moritz también visitó el Cusco y finalmente llegó a Ecuador. Allí pudo hacer contacto con la tribu Shuar. Cuentan que podía comunicarse con ellos, dado que el dialecto magiar, el húngaro antiguo, era curiosamente similar al dialecto Shuar. Moritz cuenta que los jíbaros lo guiaron hacia el interior de la cueva de los Tallos. Esta cueva debe su nombre a una curiosa ave que vive en su interior. Y fíjese qué curioso, que pudo ser avistada en otras cuevas de Sudamérica, como si todas ellas estuviesen interconectadas. Incluso, vea qué parecida es esta ave a la que aparece en este disco, perteneciente a la cultura Rakamatz del 800 a.C., una cultura húngara, y representaría al ave legendaria Turul, que incluso algunos relacionan con culturas asiáticas, y que pertenecería al escudo de armas húngaro desde Atila el Huno. ¿Será la misma ave? Se parece, ¿verdad? ¿Es posible que antiguas culturas húngaras y americanas tengan una raíz común? Volviendo a la historia, Juan Moritz cuenta que encontró en el interior de la cueva de los Tallos una ancestral biblioteca repleta de tablillas metálicas con escritura desconocida, muy similares a las que tenía el padre Crespi. Incluso, algunos dicen que la verdadera razón por la que Moritz buscaba el mundo interterreno era justamente esa biblioteca, y que pertenecería a una antigua sociedad ocultista esotérica húngaro-alemana. Su historia llegó a oídos de Erich von Däniken, que lo inspiró a escribir su bestseller El oro de los dioses, en 1974, piedra fundacional de la teoría de los antiguos astronautas. Este libro motivó al ingeniero Stanley Hall a contactar a Juan Moritz, proponiéndole hacer una expedición hacia el interior de esa cueva. Dicen que Moritz puso una sola condición: él sería el guía y no podrían llevarse nada del interior de la cueva. Lógicamente, Stanley Hall rechazaría esa respuesta y pasaría a comunicarse directamente con el gobierno británico, que financiarían lo que sería una de las expediciones más grandes y costosas jamás realizada. 100 hombres, entre arqueólogos, expertos en diversas materias, militares británicos y ecuatorianos, y hasta increíblemente, el astronauta y primer hombre en pisar la luna, Neil Armstrong. ¿Para qué necesitarían a un astronauta recién bajado de la luna en una cueva ecuatoriana? ¿Una cortina de humo? ¿Una cara visible amigable? ¿O acaso Neil sabía algo fundamental para explicar lo que encontrarían ahí abajo? Espere, porque las curiosidades no acaban acá. Se dice que parte de la expedición fue financiada por la Iglesia Mormona, quienes estaban convencidos de que las planchas de oro descritas por Moritz eran las mismas descritas en el libro del profeta Joseph Smith, siendo incluso el nombre del ángel Moroni mencionado en el libro similar al de aquella zona ecuatoriana, Morona, Santiago. Dicen que de aquella cueva fueron extraídas 4 cajas selladas, de las que se desconoce
¿Qué guardaban en su interior? ¿Qué secretos se habrán llevado de esa cueva? ¿Y por qué tanto interés por mantenerlos ocultos? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.